¿Cómo surge el plástico? Se cuenta que el primer plástico tuvo sus inicios en Estados Unidos en 1860, cuando se ofreció un gran premio para quien pudiera sustituir el marfil para fabricar bolas de billar. El vencedor fue John Yacht, quien inventó el celuloide, que a su vez dio origen a la industria cinematográfica. Su historia: 1600, antes de nuestra era. Culturas mesoamericanas procesan el caucho natural en diversos objetos sólidos por primera vez. 1839, Goodyear desarrolla la vulcanización del caucho. 1909, Bigland obtiene la primera resina fenólica sintética, baquelita. 1926 se introducen los alquídicos y resinas anímanas. La anilinaformaldehído es introducida en Estados Unidos. 1928 se introduce la urea formaldehído comercialmente. 1931 Hyde comienza a investigar sobre polímeros de órgano silicio. 1933 Ellis patenta resinas de poliéster insaturado. 1935 Henkel fabrica resinas de melamina formaldehído. 1937 se introduce por primera vez un sistema de moldeo de plásticos por compresión. Se producen los poliuretanos por primera vez. 1938 se introduce la melamina comercialmente. 1939 primera patente en Alemania de resina epoxi. 1941 se introduce un poliéster tipo uretano en Alemania. 1942 Dow Corning fabrica silicona industrialmente. 1943 Castan patenta una resina epoxi. 1946 se introducen elastómeros de poliuretano. 1947 se introducen comercialmente resina epoxi. 1954 se introduce el poliuretano en Estados Unidos. 1957 se introduce poliéster tipo uretano en Estados Unidos. 1964 se introducen polimidas como un producto fabricado. Son fáciles de trabajar y moldear, tienen un bajo costo de producción, poseen baja densidad, suelen ser impermeables, buenos aislantes eléctricos, aceptables aislantes acústicos, buenos aislantes térmicos, resistentes a la corrosión y muchos factores químicos. Y por último, algunos no son biodegradables ni fáciles de reciclar, y si se queman, son muy contaminantes. Clasificación de los plásticos: polietileno tereftalato, polietileno de alta densidad, policloruro de vinilo, polietileno de baja densidad, polipropileno, poliestireno y demás plásticos. Uso de los plásticos. Se utiliza en envases, en la construcción, en el transporte, en la medicina, en la electrónica y en la agricultura. ¿Qué problema traen los plásticos? Problemas medioambientales. Actualmente, estos plásticos son muy utilizados como envases o envolturas de sustancias o artículos alimenticios que, al desecharse sin control, tras su utilización, han originado gigantescos basureros marinos, como la llamada sopa de plástico, mayor vertedero del mundo. Y aunque si bien los plásticos podrían ser reutilizados o reciclados en su gran mayoría, lo cierto es que hoy estos desechos son un problema de difícil solución, fundamentalmente en las grandes ciudades, ya que es realmente una tarea costosa y compleja para los municipios encargados de la recolección y disposición final de los residuos por la cantidad de envases a los que se le debe sumar el volumen que representan. Por sus características, los plásticos generan problemas de recolección, traslado y disposición final. Algunos datos nos alertan sobre esto. Por ejemplo, un camión con una capacidad para transportar 12 toneladas de desechos comunes transportará apenas 5 o 6 toneladas de plásticos compactados y apenas 2 de plásticos sin compactar. La contaminación química del plástico, una amenaza silenciosa. Cada año se producen un total de 300 millones de toneladas de plástico. De ellas, se estima que 8 millones acaban directamente en los mares y océanos de nuestro planeta. De no tomarse medidas, existe un elevado riesgo de deterioro de los ecosistemas marinos
y por consiguiente de la biodiversidad marina. El impacto físico de las basuras plásticas en la fauna es evidente. Es frecuente encontrar animales como las tortugas que han quedado enganchados con redes o cuerdas, quedando estrangulados en sus extremidades y sufriendo falta de riesgo sanguíneo. Además, muchas especies marinas han incorporado plásticos en su organismo, incluyendo cetáceos, aves, tortugas, peces y plancton. Muchos mueren por la ingestión del plástico que les ha bloqueado el sistema digestivo. Se calcula que más del 60% de todas las especies de aves marinas tienen rastros de plásticos en sus intestinos y se han encontrado plásticos en los estómagos de casi 700 especies de vertebrados marinos. Sin embargo, el impacto químico de los plásticos es menos evidente. Repercusión en la salud humana. Los humanos no estamos exentos del peligro, ya que las vías de exposición humana a los aditivos químicos de los plásticos son básicamente dos: la ingesta e inhalación. El mayor aporte corresponde a la dieta. Cuando ingerimos un pescado, estamos incorporando a nuestro organismo todos los contaminantes que ha acumulado a lo largo de su vida. También hay que tener en cuenta que los alimentos pueden contaminarse durante la producción, el procesamiento industrial, empaquetado, enlatado y secado, y almacenamiento, debido a la presencia de contaminantes en algunos materiales utilizados en el procedimiento, así como la transferencia de contaminantes desde los materiales de envasado. La otra vía de exposición humana es a través del aire. Estos químicos se hallan en las partículas de aire que respiramos, sobre todo en interiores, casas y oficinas, ya que dichos ambientes están llenos de materiales plásticos. Proceso de reciclaje. Los plásticos se clasifican de acuerdo a su tipo de resina. Existen 3 tipos principales de reciclaje. Reciclaje mecánico, método que consiste en separar los plásticos por clase, lavarlos y triturarlos hasta convertirlos en pequeños trozos que se fundirán en moldes para producir nuevos productos. Reciclaje químico, método que consiste en la degradación del plástico mediante calor para resultar nuevamente moléculas simples. Recuperación energética, método que convierte el plástico en un combustible para la generación de energía. Los destinos para el plástico reciclado son los siguientes mercados: piezas industriales, botellas y bidones, láminas y bolsas, tuberías, perchas, calzado y mobiliario, menaje del hogar. Y así decimos cerrar el video satisfechas si pudimos responder amplia y completamente las principales dudas del lector sobre este material, los beneficios, comodidades y consecuencias negativas que a la vez trae, para que así, con esta información, quien quiera pueda formar su propia idea sobre estos y de ahí usarlos o reducirlos, además de concientizar a la gente para de esta manera formar un mundo más sano y mejor ambientalmente. Y recuerden, la vida es bonita, pero muchos confunden lo bonito con lo fácil.